Su nombre era Ariana, y su destino era más que trágico. Estaba literalmente enterrada en la desgracia, lo que la obligó a aceptar el hecho de que era una princesa abandonada. Los pies de Ariana caminaban sobre las costosas baldosas de su gigantesco y lúgubre castillo. Ella solo quería una cosa: salir de allí a cualquier precio. Ella estaba esperando precisamente aquello que la salvaría, que la sacaría de esa oscuridad, que traería un rayo de sol a su vida, cuando podría volver a iluminar sus ojos. Y de repente sucedió. Alguien desconocido extendió su mano hacia ella. La oscuridad se disipó casi por completo. Manos tocadas, oscuridad y luz, como la luna y el sol creando un eclipse increíble. Tales encuentros ocurren tan raramente como los anillos de fuego en el cielo. Y finalmente, cuando pueda conocer a quien la rescatará del abismo, partirá con gratitud en su corazón. Fue un hombre hermoso, José, quien con gran ardor y pasión tomó su mano y la levantó hasta su corazón. Todo alrededor brillaba, pero justo antes de que llegara este chico, todo estaba mal, como ella había dicho antes. Hace 5 años, nuestra heroína cayó bajo sospecha de un delito muy grave en el reino, tanto que el propio rey acudió a la reunión. Cada persona en la audiencia la culpó. Todos la maldijeron docenas de veces y le desearon lo peor. Pero todo ese ruido no le molestó a Ariana entonces. Ella les respondió con una sonrisa en su rostro que todo eso eran tonterías y disparates que no valían ni un centavo. En esta reunión estaban presentes muchas personalidades importantes, y no había ni una sola que pudiera defender a la heroína. El emperador preguntó una y otra vez, pero la respuesta fue la misma, lo que, por supuesto, no agradó a la gente que estaba detrás. Resulta que está acusada de intentar asesinar a su hermano y pretendiente al trono, Carlos. Ella no admitió su culpa y además entendió que el emperador comprendía que ella no tenía nada que ver con eso. Ella permaneció igual de tranquila y serena, y no había ningún signo de preocupación en sus ojos, ya que no se consideraba culpable en absoluto. Aquí está nuestro Charles, que era un contendiente cercano al trono, y casi habría alcanzado a Ariana. No se llevaban bien. En un momento se volvió demasiado agresivo. Los platos volaron en todas direcciones, y los platillos de cristal se rompieron en pequeños pedazos. Estaba muy enojado con Ariana porque ella había pasado toda su vida esperando la bondad del emperador, y él no podía soportar eso. Mientras tanto, el emperador la miró con decepción, y desde la sala llegaron quejas exigiendo que se le diera a la heredera un castigo apropiado. Olas de barro la cubrieron una tras otra, y el rey continuó decepcionándose, decepcionado de que su contendiente favorito estuviera en una situación tan difícil. Es en momentos como estos cuando ella se da cuenta de por qué lo ha estado intentando todo este tiempo y de lo que quería lograr. Su madre no era particularmente amable y gastó todo el dinero de Ariana. Luego murió. El hermano murió lleno de odio, culpando a su madre de su muerte, y el emperador la abandonó sin remordimientos. Ella no entendía qué había hecho mal, por qué había vivido la vida que había vivido, lo que le habían dado, y aún así, comenzaron a odiarla. Ella siempre quiso convertirse en una hija y hermana orgullosa, para que su familia pudiera mirarla y decirle todo lo más sincero. Entrenó duro para poder seguir el ritmo de sus hermanos, quienes podrían superarla en cualquier momento. Bueno, no había nadie de su lado. El emperador consideró todas las acusaciones y decidió dar su veredicto. La condenaron a perder su título de princesa durante 2 años, lo cual no está bien. Pero eso no fue todo. Ahora también tiene que trabajar en los lugares más sucios del palacio, mientras es despojada de su título. El emperador decidió preguntarle si quería decir unas últimas palabras. Ella pensó en la petición. Inesperadamente, él le hizo tal pregunta. Tuvo que pensarlo. Tenía grandes esperanzas de que durante estos 2 años tendría condiciones de vida dignas. Estas palabras fueron seguidas por una reacción ultra rápida del público, que nuevamente comenzó a arrojar sobre ella podredumbre y suciedad, como si fuera una asesina de cientos o miles de personas. Para ella era una carga escuchar esas tonterías y estupideces de gente que no tiene idea de lo que hay en el alma de una belleza. Bueno, ha llegado el momento. El emperador dio la orden a los guardias de llevar al criminal a prisión.
Incluso en esa situación, ella estaba tranquila. Los guardias la estaban arrastrando a un largo confinamiento, y ella no tenía motivos para preocuparse. Pero un hombre entre la multitud no la dejó en paz. La miró con arrogancia, como si hubiera visto lo que estaba esperando. Chris cruzó los brazos a la altura del pecho y la miró. Parecía que todos habían estado esperando este momento en el que ella ya no sería una competidora en la batalla por el trono. Ella, más que nadie, comprendió que no podía decirle ni una palabra, ya que necesitaba recuperar su título y salir del palacio. Y de repente, en medio del silencio sepulcral, este sinvergüenza habló. Él, como todos, decidió reírse de ella, llamándola pobre Ariana. Habló con tanto placer que nadie más en la sala gritó. Parecía como si él fuera el involucrado en el crimen. La ira estalló en ella. Su mirada le recordó a un depredador que mordería a su enemigo en el cuello en cualquier momento. Ella no pudo tolerar esas terribles palabras dirigidas a ella y arrebató la espada de la vaina del guardia. Pero este monstruo no tenía miedo de nada. Seguía sonriendo con cierta alegría maliciosa. Cuando ella puso la espada en su cuello, el tiempo se congeló. Literalmente se encontraron en el otro lado. El emperador levantó su mano y un aura dorada apareció a su alrededor, emitiendo mucha energía. Tras la intervención de su majestad, la espada cayó al suelo con estrépito, que era exactamente lo que el sinvergüenza de Chris había estado esperando. La guardia acababa de despertarse. Aunque si por ella fuera, habría apuñalado a Chris hasta la muerte sin pensar en las consecuencias. Y lo único que hizo fue regodearse, diciéndoles a los guardias que se fueran para que no bloquearan la vista. Ella misma tuvo que arrodillarse, y los guardaespaldas le retorcieron los brazos para ponerle las esposas. Otra orden del emperador para que finalmente se llevaran a ese alborotador, y ella estaba muy enojada por esto. Ella logró comprender que él había planeado todo esto hace mucho tiempo, y que todo salió según lo previsto, y cayó en la trampa como una tonta. Bueno, y cuando se despida, no le deseará todo lo mejor. Esperará felizmente a que regrese. Sí. Se parará en la entrada del palacio con un pastel y una vela. Ella miró hacia atrás a través de las puertas que se cerraban para verlo. Chris, nuevamente. Bueno, él fue el único que se quedó de pie y miró hacia ese espacio. Su alegría no tenía límites, y ella sufrió la derrota. Después de un tiempo, le dieron ropa que parecía más bien un saco de patatas. Le quitaron las esposas y la liberaron en un nuevo hogar. Ella fue empujada por un chico de la guardia. Hasta los guardaespaldas la odian. Qué difícil es tolerar las payasadas de estos tontos. Del sobresalto se dio cuenta de que allí nadie la compadecería ni la esperaría con una cena caliente. Solo lindos caballos. No podía creer que tendría que vivir, dormir, comer y beber en un establo durante 2 años. Incluso los guardias se regodeaban con ella, diciendo que incluso allí sería capaz de gobernar como una verdadera emperatriz. Las esposas le apretaron fuertemente la mano, se frotó la muñeca y trató de calmarse, poniéndose de buen humor. Nuestra Ariana se pregunta qué es esa guardia, cómo gobernar aquí, quién la gobierna, a juzgar por el techo. La princesa no tendrá una noche calurosa esta noche, y siempre habrá alguien volando entre los caballos. Pero de repente alguien entró al establo de mala gana, o caminar se convirtió en una carga para él. El extraño resultó ser un anciano, un jefe del pueblo, quien dio la primera orden para que ella trajera agua. Le parecía que sabía de antemano que todo sucedería así, ya que la familia imperial cambia rápidamente de actitud. Por fin consiguió el agua que le pidieron, pero aún faltaba poner todo en orden. Hace apenas un par de días era amada por el emperador, y ahora está limpiando los establos y ayudando a todo tipo de gente. Ariana hizo todo lo posible para ser reconocida. Aceptó cada bondad en su verdadero valor, para que todos pudieran confiar en su reputación. Pero, ¿qué consiguió el día del juicio? Todos sus esfuerzos valieron la pena, porque ese día estaba completamente sola frente a una multitud de animales dispuestos a destrozarla. Ella entendió que Chris estaría muy feliz de verla allí, con esos harapos y con una escoba en las manos. Pasó el tiempo y la luna reemplazó al sol en el cielo, y muchas estrellas cubrieron el techo oscuro. En la reunión pidió que al menos le dieran una cama normal. Pero ¿quién la escucharía? De repente alguien llamó a la puerta y ella, sorprendida, preguntó qué había allí.
Resulta que le trajeron la cena, pero por lo que parece, no parece que los mejores chefs del palacio hubieran trabajado duro en ella. Ella no estaba contenta con tales delicias. Todo su rostro lo decía. De lo contrario, habría experimentado un deleite indescriptible. Ella tocó el pan, lo palpó, lo miró y dijo que el pan estaba muy duro, como una piedra, y que la sopa además estaba aguada. A pesar de tanto orgullo, se dio cuenta de que había caído hasta el fondo, del que no podría salir durante mucho tiempo. Mientras tanto, había llegado la mañana, los pájaros cantaban, el sol derramaba sus rayos y una cálida brisa acariciaba la piel. A esa hora tan temprana, nuestra heroína ya está de pie y lista para trabajar. De la noche a la mañana, de repente, se da cuenta de que ya no puede vivir como antes. El anciano la encontró y se sorprendió de que ella hubiera estado allí todo este tiempo. ¿Qué era esto? Resultó que alrededor del palacio habían crecido muchas malas hierbas que no deberían estar allí. Y ella fue quien recibió la tarea de lidiar con eso. Y ella se comportó de manera realmente extraña, respondió a esta petición con una sonrisa extraña, como si tuviera algo en mente. El abuelo también se sorprendió. En su cabeza ni siquiera podía imaginar que ella sonreiría en un lugar así. Añadió además que estaba loca y que había olvidado las tijeras, como si no tuviera cabeza. Pero Ariana definitivamente tiene algo en mente. No quitará las malas hierbas voluntariamente. Un pensamiento perfecto pero muy malo entró en su cabeza mientras encendía una cerilla. La bella decidió quemar todas las malas hierbas para no molestarlas por tanto tiempo. Pero también podría convertir en cenizas a alguien más. Ella estaba muy interesada en que las llamas se extendieran al palacio para que todos supieran con quién se estaban metiendo. El fuego se acercaba cada segundo al palacio. Las lenguas de fuego se precipitaban hacia arriba, queriendo quemar todo a su paso. Los habitantes del pueblo se percataron de este horror. Nadie podía siquiera imaginar a quién se le podía ocurrir una idea tan terrible. Pero un segundo después, se dieron cuenta de que solo una princesa insolente podría haber pensado en eso, y entonces la agarraron. Después de sus travesuras, tendrá que sentarse de rodillas y responder preguntas sobre si fue ella quien, con el pretexto de limpiar las malas hierbas, decidió quemar el castillo. El guardia le pidió que confesara todo, independientemente de si ella era culpable del incendio o de otra cosa. Ariana finalmente levantó la vista y le preguntó si le creería si dijera que era inocente. El hombre exhaló pesadamente, ya que no podía decir ni una palabra a su pregunta sobre qué responder. Bueno, según el jefe de la guardia, parece más bien un accidente, por lo que es poco probable que rinda cuentas por sus actos. Señaló que ella estaría libre por algún tiempo, y ahora él daría testimonio ante la familia imperial, para que ellos decidieran. Pasó otro día. Por la tarde uno de los guardias llegó a vigilarla. Ella no podía creer que el emperador diera tal orden. A este paso, seguirán enviando gente discapacitada aquí, y mientras este tonto lloriquea mientras duerme, ella huirá y hará algo de nuevo. Pronto perderá por completo la compostura, y si durante 2 meses siguen trayendo a esos holgazanes, no podrá contenerse. Aún así, tenía confianza en sí misma y en que todo estaría bien. O mejor dicho, mejor de lo necesario. Llegó el día siguiente. Hubo un pogromo en el pueblo. Alguien soltó los caballos, y ahora todos los trabajadores los perseguían. Frente al hombre ocioso, ella fingió que no tenía nada que ver con nada. Se retorcía los dedos en los oídos, y los aldeanos pidieron ayuda. Una y otra vez, una tras otra. Ella conspiró contra la gente local, y los guardias no pudieron hacer nada. Pasaron 6 meses y ella seguía engañando a gente. Ya estaban realmente hartos de ello. A algunas personas, todo esto ya no les importaba. Decían que no era la primera ni la segunda vez que ocurría algo así, y que simplemente tenían que aceptarlo. Los gritos se extendieron por todo el pueblo, sobre cómo este mocoso de pelo gris había arruinado todo otra vez. Ella escuchó todo perfectamente bien, acostada en el pajar. Con ese clima, lo único que haría sería disfrutar de la vida, de un cielo despejado con un sol radiante y nubes vaporosas. Pero no fue fácil para ella aceptar el papel de una perdedora que lo perdió todo en un momento. La pobreza también trae muchos problemas. Vivir con sopa en el desayuno, almuerzo y cena no es ningún placer. Y además hay una manta fría.
Hay una sopa repugnante y un pan de piedra. Esto no es un manjar para ella. Es como si estuvieran preparados tan mal para ella. Definitivamente necesita pensar en algo. De lo contrario, ya entiende que no durará ni un par de meses aquí. De repente, en medio del silencio, oyó voces femeninas que hablaban con especial interés de la familia imperial. Ariana las reconoció. Eran las criadas que trabajaban en el palacio y estaban chismorreando sobre ellas. Una de las criadas se llevó un dedo a la boca y le pidió a la otra que guardara silencio sobre lo que había dicho, mientras que la heroína se dio cuenta de que incluso fuera del palacio habría chismes. Ella logró comprender que podía utilizar esto a su favor. Dicha información no debía caer en manos de la familia imperial. Cuando finalmente lo dijo, las muchachas estaban muy asustadas, porque comprendieron que la familia imperial no perdonaría a nadie. Pero nuestra novia no va a tenderles una trampa. Se ofrece a contarles cosas aún más interesantes. Y además, al menos será la verdad. Ariana recordó el príncipe del que estaban hablando, y entonces cayeron en su trampa. Pasó el tiempo y las muchachas dejaron entrar a la heroína a almorzar. A cambio, ella les contó sobre todas las amantes de los príncipes y sus conspiraciones secretas. Durante la cena, literalmente tuvieron tiempo de hablar de todos los miembros de la familia real. Algún príncipe tiene una amante que resulta ser una sirvienta. Mientras tanto, Ariana saboreaba el aroma de aquella maravillosa comida. Aquel guiso jamás se podría comparar con él, pero para ello iba a hacer mucho ruido. Al menos sabe que gracias a estas chicas tontas, no tendrá que pensar en la comida por un tiempo. Una de las muchachas recordó a la 14ª princesa, que hacía ya mucho tiempo que estaba en edad de casarse, pero no podía encontrar marido. La otra criada pensó que la princesa esperaría mucho tiempo, ya que todavía faltaba un pez grande. Las muchachas no entendieron inmediatamente quién era ese pez grande del que hablaba la niña. Al final, resultó que recordaron al marqués, un empresario de oro que controla la mayoría de los ferrocarriles que pasan por las principales ciudades. Posee muchas minas de oro. Pero como está solo, hay muchos rumores sobre él. Las chicas depredadoras suponen que este antílope dorado esconde cientos de amantes tras su ancha espalda. Las muchachas sonreían radiantes cuando hablaban de jóvenes ricos y príncipes. Pero por sus conversaciones se podía entender que sabían todo acerca de la familia imperial y sus allegados. Ariana entiende que no hay nada mejor para las sirvientas que chismorrear en el trabajo, y de repente le preguntan si sabía algo del marqués. Después de todo, se habían visto. Estaban muy interesados, y ella lo vio como una ganancia, ya que por unas pocas palabras sobre él, podría conseguir otra hogaza de pan. Desafortunadamente, cuando ella se convirtió en aspirante al trono, el marqués ya había abandonado el país y las muchachas estaban muy disgustadas. Pero ella sabía algo sobre la hija del varón, que huyó una noche. Las chicas se dieron cuenta de que la señora estaba hablando de Lady Rhonda. Finalmente, algo interesante para las chicas. Llegó la noche, ella vendió casi toda la información sobre los aristócratas y estaba en calor por ello. Gracias a ello, podrá abastecerse de alimentos a cambio de información. En caso de frío, le traerán leña. Gracias al comportamiento terrible y a veces incluso vil de los aristócratas, ella puede conseguir muchas cosas útiles. Ella continuó sentada junto al fuego, mirando pensativamente la madera ardiendo, como si soñara con un futuro brillante. Pero ni siquiera se suponía que ella estuviera aquí. No se suponía que fuera una princesa, dijo mientras enderezaba la madera. Nació en una pequeña familia en las afueras del Imperio del Norte, y llegó aquí gracias a su poder divino. Este poder solo podía ser obtenido por aquellos que tuvieran la sangre de un dios en sus venas, lo que lo hacía especial entre los demás. Personas con tanto poder y alta posición podían entrar en la familia imperial. Al principio, la niña dudó de la propuesta, pues estaba preocupada por su familia, pero el emperador firmó un acuerdo para que su hermano Carlos y su madre pudieran acompañarla. Nadie podía negarse a tal cosa. La madre de Ariana estaba radiante de felicidad. Su sonrisa era más brillante que el sol, que nunca había brillado en el norte. Charles y Ariana estaban aún más felices. Toda la familia estaba junta, y nadie tuvo que ser sacrificado. Al menos pensó que la familia podría salvarse, que podrían estar siempre juntos. Pero aquí está el problema. Después de entrar al castillo,
Los familiares de Ariana se volvieron más enojados y agresivos, y su madre atacó a los sirvientes una y otra vez. La criada pidió clemencia, pidió a la señora que se calmara, pero en el fondo imaginaba las consecuencias más terribles. La madre estaba muy enojada. Le preguntó a la criada si sabía de quién era madre. Sí, era la madre de Ariana. Finalmente se le acabó la paciencia. Quería agarrar a la insolente doncella por la nuca y arrojarla muy, muy lejos. Ella continuó: «Soy la madre de Ariana, la Ariana que el propio emperador reconoció». La criada continuó rogando por misericordia. Mientras tanto, Charles y Ariana miraban todo esto con horror. Se quedaron sin palabras, como si nunca antes la hubieran visto tan aterradora, enojada y agresiva. No podía calmar a la más joven de ninguna manera. Sus ojos naturalmente verdes la miraban con tanta pesadez. El hermano se dio cuenta que era mejor para él cerrar la puerta. Era mejor para ella no ver ese horror. La propia Ariana estaba muy sorprendida, casi conmocionada, ya que probablemente nunca había visto a su madre así. Y Charles tampoco pudo aceptar esto completamente. Dijo que Ariana no había venido por mucho tiempo de todos modos. Y ahora ella vio esto. Ella agarró la manga con su mano, diciendo que todo estaba bien, pero todas sus acciones decían lo contrario. Sin embargo, ella se dio la vuelta nuevamente y dijo que iba a algún lugar nuevamente. En tales situaciones, está claro que simplemente es ella quien los abandona, y no ellos a ella. Pero su hermano no la ha olvidado en absoluto. No puede aceptar el hecho de que Ariana, su hermana, se vaya constantemente al emperador, lo que más tarde resultará en un gigantesco problema. El chico la abrazó fuerte y le dijo que no se excediera, ni siquiera por ellos. Ella estaba inesperadamente muy feliz. Su hermano ciertamente sabía cómo calmar a la más joven. Después de todo, habían estado juntos durante tantos años. La propia Ariana reaccionó con enojo a todo esto. Ya ves, era demasiado extraño para ella. Se despidieron con la mano, pero algo en la despedida no sonaba bien. Después de todo, Charles sufría el dolor más grande de toda la familia. No solo abrazaba a su hermana, quería que ella se quedara con él. Su rostro estaba demasiado triste. La tristeza lo llenó. Ya no había ese brillo en sus ojos verdes, y él mismo comprendió que a ese paso Ariana los dejaría. La madre pensó que Carlos la culpaba por el hecho de que ahora estaban escondidos en el palacio. Se llevó la mano al pecho y dijo que era tan bondadosa como su hija Ariana. Y una madre nunca traiciona a su carne y sangre. Es madre. Luego sonrió maliciosamente y continuó diciendo que solo necesitaban aceptar la amabilidad de la muchacha. En palacio la heroína solo se ponía más triste. Nada le daba placer. Ella siempre trataba de complacer al emperador. Se inclinaba ante él mejor que nadie cuando se encontraban y vivía solo para ser la favorita del emperador. Mientras su hija intentaba ganarse el respeto del emperador, su madre se apoderó de sí misma y comenzó a cometer atrocidades. Ariana lo sacrificó todo por ello, y su madre quería que ella obtuviera el reconocimiento del emperador. Después de algún tiempo, Carlos también la abandonó, y más tarde la confianza del emperador desapareció. Ella se volvió demasiado codiciosa, tratando de convertirse en la favorita del emperador. Hizo todo lo posible para lograrlo. Dio lo último que tenía, y ella se dio cuenta de esto solo cuando perdió a todos los que antes la habían tomado de la mano. Toda su vida se hizo añicos, ¿y por qué razón? Ahora se siente mal del estómago cuando se entera de esta familia imperial, que cambia su actitud hacia las personas como si fueran guantes. Pasaron 3 años desde ese momento. Su título fue restituido, pero pasó un año más sin lograr nada. Ya no le interesaba la vida. Solo miraba por la ventana las hermosas vistas. Lo que pasa por su cabeza es algo que nadie sabe. Quizá nada. Quizá algo útil. Además, a nadie le importó su condición. La criada de repente se acercó a ella y perturbó su paz. Resulta que necesita que la señora salga porque necesita limpiar aquí. Ariana se levantó y dijo que sí. Luego salió de la habitación haciendo clic con sus tacones. Luego llegó la segunda criada y preguntó por qué su compañero estaba mirando fijamente hacia un lugar. La criada sintió curiosidad de saber por qué esta chica siempre se sentaba junto a la ventana. Y la segunda
entendió por qué la primera no sabía nada, ya que después de todo era nueva. A sus espaldas, la llamaron la vergüenza de la familia imperial, solo porque fue acusada falsamente de asesinar a su hermano. La nueva chica tenía mucho miedo de que la señora pudiera oírlas, pero a la otra no le importó. Y a nadie más. Después de todo, Ariana había pasado 2 años en el establo, y el último año no había hecho nada. Aunque Ariana escuchó todo, no pudo responder porque tenían toda la razón. Por triste que fuera, fue destituida de su título de sucesora del emperador. Permaneció sentada en los establos durante 2 años, y luego pasó 1 año sin hacer nada. Ariana pasó de ser la amada heredera del emperador a ser una basura no deseada y una desgracia para la familia. Solo habían pasado 2 años desde entonces, y el emperador decidió no darle ni siquiera poder, ya que había perdido toda su influencia. Precisamente por eso, el palacio se convierte en un infierno para un miembro incompetente de la familia imperial, con las lenguas de fuego podridas de los demonios y monstruos locales, luchando por el trono en una sangrienta batalla donde hermanos y hermanas conspiran unos contra otros. No hay lugar para ella aquí, por lo que solo puede huir de aquí. Aunque tenga defectos, sigue siendo miembro de la familia imperial, que no la dejará marchar hasta su muerte. En este pájaro se ve a sí misma, que está sentada en la misma jaula y no puede salir. Solo le queda mirar por las ventanas de todo el palacio y soportar las palabras de todos en el castillo. Todos a su alrededor solo ven en ella la vergüenza de la familia imperial. Ella dejó ir al pájaro. Claramente tampoco estaba feliz de estar allí, incluso si estaba alimentado. Pero la libertad resultó ser mucho más valiosa que todo el dinero y la comida. Por su dulce carita se veía que habría sido muy feliz batiendo sus alas, tomando aire debajo de cada uno y volando por encima de esas personas, cada una de las cuales era peor que la otra en el fondo. Ella dejó de soñar instantáneamente y consideró este monólogo demasiado patético. Anteriormente, ella actuó como el personaje principal de alguna novela, pero no es así en absoluto. Necesita inventar algo para alejarse. De repente entró una criada y llamó a la heroína, que ni siquiera esperaba su llegada. Pero la criada llegó a tiempo. Avisó que pronto llegaría la hora del té. Después de estas palabras, Ariana sonrió radiante. Ella le dijo a la criada que llegaría pronto. Pero por la voz temblorosa de la criada queda claro que la heroína no va allí a menudo. La fiesta del té estaba a punto de terminar, y era el turno de la emperatriz de hablar con los 20 herederos. Ariana se sentó lejos de todos y comió dulces y té, sin hacer ningún sonido. Ella accidentalmente tocó las mismas galletas que la otra hermana quería tomar, y así fue como chocaron. Incluso intentó pedir perdón a quien la odiaba, pero este solo retiró su mano, demostrando aún más odio hacia ella. Después de que le devolvieron el título, este evento comenzó a gustarle menos, pues resultó que los hermanos y hermanas no hicieron más que inventar varios apodos. La hermana campesina se indignó porque tocó la galleta y le pidió al camarero que la cambiara rápidamente. Ariana estaba aún más indignada. No quería tirar la comida y cogió un trozo para ella. A ella no le importaba cuánto abuso tendría que soportar. No le importaba estar en el puesto 20 entre 20 herederos. Ella comería galletas. De repente, el sonido de un golpe en un vaso de cristal resonó por toda la habitación. La emperatriz decidió hacer un brindis, pidiendo a todos que se concentraran en ella y en sus palabras. Primero quería agradecer a todos por estar allí. En este punto la fiesta del té tuvo que terminar, y ella nuevamente agradeció a todos por el maravilloso tiempo que habían pasado juntos. Y entonces decidió dejarlos, cuando alguien detrás de ella le dijo que estaba equivocada, y ese alguien estaba claramente muy molesto por algo. Él encontró fallas en sus palabras cuando ella dijo que todos estaban presentes en la fiesta del té. Su nombre era León, el tercer príncipe en la lista de herederos, quien se dio cuenta de que no había suficientes personas. Leo siguió diciéndole que debería haber notado literalmente la mitad de los asientos vacíos que habían estado vacíos desde que comenzó el evento. Una atmósfera sombría llenó la sala mientras 2 personas muy importantes para el imperio se enfrentaban. Todos los presentes comprendieron que Leo ejercía un poder enorme, que fluctuaba entre los lugares del ranking.
Nadie se había atrevido antes a ser insolente con la emperatriz, y ella misma no podía decirle nada. Pero nuestra heroína notó esta atmósfera opresiva que estaba destruyendo su apetito en pedazos. De repente bajó su pesada mirada hacia Ariana, por lo que decidió mencionar que siempre está presente en este tipo de eventos a los que algunos no asisten. Fue ese contacto visual lo que la irritó y lo que le generó mayor presión. La emperatriz bajó la cabeza, mostrando que Leo estaba yendo demasiado lejos y comportándose de manera inapropiada, y llamó su nombre con voz grave. Señaló que los que no vinieron probablemente estaban muy ocupados. Cada uno tenía una buena razón. Como hermano, Leo debía comprenderlos. Él siseó en respuesta a la emperatriz. Definitivamente no le gustó su respuesta. La emperatriz decidió actuar con prudencia y sin responderle a Leo arrugó el vestido entre sus manos. Ella miró a su alrededor, sonrió y le dio las gracias, diciendo que sería la primera en irse y que se encontrarían nuevamente para cenar. Su oponente perdió esta batalla, y las voces indistintas de los hermanos y hermanas se podían escuchar en el salón. León quedó completamente ridiculizado. La emperatriz estaba mucho más tranquila, y los hermanos discutían su derrota al margen. Recordará esa fiesta de té por mucho tiempo. Para él era una fiesta de mierda, donde cada uno intenta tomar una cucharada más grande. Después dirán que estaban fingiendo. Inmediatamente detrás de él vienen sus peones, que siguen a cada paso a su amo Leo para esconderse tras su espalda. Una de las hermanas se rió del comportamiento de los peones que seguían a Leo. Aquellos tipos en la mesa también cayeron bajo su ataque. De repente uno de los candidatos se levantó de su asiento. Estaba claramente enojado. Muy enojado. Pero de repente decidió pelear con Ariana, o echarle toda la culpa a ella, porque solo ella es la culpable del conflicto entre Leo y la emperatriz. Golpeó la mesa de Ariana con estrépito, pero ella no tenía miedo en absoluto de su fuerza, como si él fuera el que miraba a la muerte a los ojos. Un trueno retumbó entre ellos, un choque increíble entre contendientes inferiores. Ella estaba al borde. Todo estaba sobrepasando todo límite para ella. La mirada de ese insolente de Leo. Ese sinvergüenza que decidió echarle toda la culpa a ella. Pero Ariana era solo una chica inteligente. Después de analizarlo, decidió que no tenía sentido hablar con él. Así que simplemente lo ignoró. Pero esto solo lo irritó más. La tensión creció, y ante tal insolencia, sobre todo, ella perdió el control. El príncipe estaba muy enojado con él. Ignorarlo fue fatal para ella. Pero su paciencia no fue eterna. Él tiró su taza al suelo, lo que fue la gota que colmó el vaso en su diálogo. Ahora ella no se va a quedar callada. Ahora será él quien la escuche. Soportará su humillación. Ella lo empujará al suelo y nunca más saldrá de allí. Así que aquí vamos. Ariana no iba a venir aquí a escuchar estas tonterías. Se quedó callada durante toda la fiesta del té. ¿Y qué ha hecho ahora? En este caso, decidió descargar todos los problemas sobre ella. Y fue ella quien tuvo que ser la culpable, ya que Leo no estaba de humor. Mientras tanto, los hermanos y hermanas se reían y discutían su conflicto, como era su costumbre, y el hermano continuaba acusándola de odiarlos. Pero de repente, la hermana asistente se acercó y decidió calmar a su hermano. Esta es nuestra Nela, que también se reía a sus espaldas. Pero luego decidió defender a Ariana, pensando que no había hecho nada. Pero aquí ella fue aún más descarada, llamando a su vida una monstruosidad, como si solo su existencia irritara al príncipe Leo. La heroína estaba cansada de escuchar las tonterías de su hermano. Él hablaba de su insignificancia y de la carga que era para la familia imperial. Una vez más decidió guardar silencio y perdonar al tonto, ya que él solo hablaría. Pero mientras charlaba de sus propios asuntos, ni siquiera se dio cuenta de cómo Ariana se fue, sino que su hermana Nela lo reemplazó en esto. Tan pronto como notó esta insolencia, claramente se enojó aún más. Parecía que nadie la habría detenido, pero su hermano se atrevió a tocarla y agarrarla por el hombro, lo que solo la hizo perder los estribos. La bella ya había sufrido bastante, y algo le vino a la cabeza. No en vano decidió agarrar la tetera. A veces hablaban demasiado. Ella soportaba la misma cantidad de risas en su dirección, pero su paciencia terminaba allí. El niño no esperaba ninguna reacción de ella.
Literalmente, lo esparció contra la pared. Una tormenta de emociones recorrió la fiesta del té. Ariana finalmente dejó de escuchar tonterías y disparates. E incluso les respondió. El hermano resultó ser un verdadero debilucho. Una chica común lo tiró al suelo, y Nella inmediatamente saltó hacia él. Pero la heroína no se iba a quedar ahí. Los pisotea, igual que ellos hicieron con ella. Les dice que en comparación con ella, a los ojos de Leo, todos están al mismo nivel. Y trasladar sus problemas a otros hermanos y hermanas ya es una tradición para ellos. Ella es demasiado buena llamando los insectos porque ellos están tratando de actuar con calma, hablando mal unos de otros. El príncipe enseñó los dientes con ira. Ella continuó humillándolos magníficamente delante de todos. Pero ellos no se atrevieron a abrir la boca. Ariana entendió que ya había dicho todo lo que tenía que decir. No tenía sentido decir nada más. Les agradeció y se despidió. Aún así, no pudo calmarse. El príncipe sucio se puso de pie, llamando loca a la heroína. Él no quería permitir que ella se fuera de allí, pero su voz temblaba mucho. ¿Por qué estaba tan asustado? La bella se dio cuenta de que no le bastaba con agua hirviendo. Una silla dorada le vendría bien, y un par de moretones en la cara serían aún mejores. Después de todo, las cicatrices hacen que un hombre luzca bien. Su voz se congeló de repente. Su vida ya había pasado ante sus ojos un par de veces. Y sin embargo ella era una chica increíblemente fuerte y hermosa. El niño finalmente recibió lo que se merecía por su gran boca. Nunca imaginó que algo así le pudiera pasar hoy. Pero a Ariana no le importaron sus palabras. Hizo lo que él quería y se fue sin regalos. Después corrió al dormitorio y nunca más regresó a ese lugar. Resulta que el castillo de la emperatriz tiene cámaras reales donde los pretendientes al trono se registran cuando van a cenar. Este lugar es una auténtica mansión, solo para una persona. Incluso la propia Ariana comentó que debería venir más a menudo. Esta será una gran oportunidad para que ella duerma en una buena cama durante mucho tiempo. Simplemente decidió probar la cama. Durante toda la fiesta del té se sintió muy cansada y se dio cuenta de que todavía tenía que ir a cenar esa noche. Una y otra vez tendrá que escuchar todas las intrigas de sus hermanos y hermanas. Solo que ya no serán solo miembros de la familia imperial. No podía dejar de pensar en ser expulsada del palacio. Quería hacer algo en un lugar público y una cena sería la mejor solución para ella. El horror oficial es un acontecimiento importante al que asisten no solo los miembros de la familia imperial, sino también aristócratas famosos. A la espera de la cena, los invitados estarán radiantes de alegría y arrullándose dulcemente entre ellos. Pero tan pronto como el cuerpo de un miembro de la familia imperial aparezca en uno de los pasillos, su apetito desaparecerá instantáneamente. Aún así, tiene una posibilidad de éxito. Si los soldados la salvan, al menos podría sobrevivir. Y más tarde la echaré yo mismo, porque ya me he deshonrado 2 veces. En tales casos dan una segunda, pero última oportunidad. Pero incluso si no tienes suerte, será mucho mejor que escuchar todo esto una segunda vez. Este plan es la solución final a todos sus problemas. Nadie la molestará más. Pero ella tenía miedo de que le doliera. Mucho dolor. Se tocó el cuello y sintió esa pesadez. Es mucho más doloroso admitir que estás en una jaula con barrotes de espinas que se clavan profundamente en tu piel. No puede quedarse aquí mucho tiempo, sino que debe preparar todo para la vergüenza de la familia imperial. Pero de repente, el sonido de pasos de alguien se extendió por toda la habitación. Ariana se asustó mucho por esto. Desde sus zapatos, se veía inmediatamente que era un hombre majestuoso. Pero, ¿qué perdía en la habitación de la universalmente odiada Ariana? Esto habría sorprendido a todos. En la misma habitación con ella estaba el increíblemente famoso marqués, del que todos hablan con tanta inquietud. Dijo que su plan sonaba terrible. Y lo que era terrible era cómo escuchaba sus pensamientos. Ella no dijo ni una sola parte de la acción en voz alta. Lo que le pareció aún más extraño fue cómo llegó allí, quién lo dejó entrar y de qué estaba hablando. Él intentó explicarle lo mejor que pudo que no era lo que ella pensaba, que en realidad quería discutir algo con ella y que la puerta principal estaba abierta. Agregó también que hacía tiempo que quería conocerla, pero que nunca había tenido la oportunidad.
Este encuentro será significativo para él, y lo que discutan será muy importante para ella. Te lo predigo. Ariana, sin embargo, estaba tranquila. Pensó que sería de mala educación irrumpir en el palco de las damas sin siquiera presentarse. Pero de repente su mirada cambió. Al principio no lo reconoció, pero sabemos quién es. Ella conocía a todos los que podían deambular con seguridad por el castillo de la emperatriz, excepto a una persona, esa misma persona, ya que no había nadie a quien no conociera de vista. Esta, a quien no conocía de vista, era a quien todas las doncellas, cortesanas y comunes, tanto anhelaban. Fue el hombre rico de este imperio, el marqués José, quien es el emperador del mundo de los negocios, un joven inestimable. Habiendo mencionado su nombre, ella también se preguntó cómo este niño rico sabía de sus planes, ya que se estaban conociendo por primera vez. Él sonrió dulcemente y dijo que estaba increíblemente contento de que ella lo reconociera. Y lo más importante, de que lo reconociera. Él acercó su mano a la de ella. Ese primer contacto debería haber ocurrido hace mucho tiempo, pero ahora parece mucho más impresionante. El marqués se arrodilló y le besó las muñecas, saludándola sin ningún otro gesto que formal. Después del beso, dijo que, desgraciadamente, el plan de Su Alteza fracasaría estrepitosamente y que nada saldría de ello. Ella estaba aún más sorprendida, porque este tipo de alguna manera sabía todo acerca de su plan secreto. Algo que nadie más podía saber excepto ella. La heroína, indignada, le preguntó de dónde venía y cómo sabía todo sobre ella, incluso quién era. Él se levantó de rodillas, todavía sosteniendo su mano, pero ella continuó preguntando sobre el mismo tema. ¿Qué sabía él? El marqués le pidió que se sentara, ya que su historia podría ser muy larga. Al final resultó que el plan sería ponerla en el trono, pero no sería lo que ella quería, en absoluto. ¿Cómo pudo llegar al trono? No entendía en absoluto de qué hablaba el marqués. ¿Cómo pudo tomar el trono y arrepentirse? Así será según el marqués. Tras el intento de suicidio, la cuerda se romperá, y la caída creará 2 grandes cicatrices en su rostro. Durante la cena, todos se reían aún más de ella, incluso aquellos que de alguna manera habían mantenido una conversación con ella, se ponía del lado de los infractores. Después de eso, decide tomar un camino diferente, y con su increíble fuerza, destruirá a todos sus hermanos y hermanas, sin ninguna conciencia ni piedad. Los que se reían de ella eran encarcelados. Algunos eran obligados a realizar trabajos forzados, y otros eran vendidos como esclavos. Y este camino espinoso la llevó a apoderarse literalmente del trono. Allí estaba ella, ostentando el título más alto del país, con su hermoso rostro adornado con horribles cicatrices. Sí, Ariana logró tomar su lugar en el trono. Pero ¿cuántas víctimas hubo detrás de ella? ¿Cuánta sangre se derramó por un trono vacío? Ella logró gobernar como la emperatriz Ariana, siempre sola, en el mismo confinamiento del palacio. El marqués le preguntó de repente si lo que acababa de decirle era sorprendente. Añadió también que la vergüenza de la familia imperial ocuparía el lugar del emperador, y todo el país quedaría sorprendido. Ella permaneció en silencio ante esta declaración. Pero ella quería decir qué clase de tonterías estaba diciendo este loco. ¿Cómo sabía lo que pasaría en el futuro? En el futuro, las opiniones sobre ella estarán divididas. Pero no habrá nadie que piense bien de ella. Algunos la considerarán la asesina de toda la familia imperial, mientras que otros la considerarán una gobernante tirana que trajo gloria al imperio. Ella ya estaba cansada de escuchar a ese sinvergüenza, y ya empezaba a pensar que tenía serios problemas con la cabeza. Aún así, consiguió alcanzar prestigio nacional, y fue galardonada con numerosas cosas. Pero al final, logró la decapitación de su cabeza, porque la tiranía y el deseo de matar prevalecieron en ella. Fue un final muy triste para ella, sin ningún valor comparado con su potencial. Aparentemente ella estaba en su límite al escuchar esto. Le pidió que parara para poder decir su parte. Ariana le pidió que no dijera más esas tonterías, que ella aún no había visto, y que además aparecieron de la nada, lo que para ella era muy sospechoso. Si quería escribir una novela, Ariana le sugirió crear una editorial, pero no quería detenerse. El marqués dijo que se había precipitado en todo. De repente su mirada se volvió como la de un depredador.
Recordó alguna técnica para transmitir recuerdos. Ella se sorprendió por esto, o mejor dicho, no podía creer que él tuviera tal técnica. Ciertamente no era fácil. El apuesto hombre logró notar la perspicacia de la heroína, que ella demostró bastante bien. Como resultado de un contacto mínimo, es capaz de transmitir los recuerdos necesarios a una persona, por así decirlo, un conductor de información. Se acercó, sus zapatos golpeando el suelo. Dijo que su historia, que había contado un minuto antes, no era una ficción. El marqués se inclinó hacia ella, intentando presionarla, y le dijo que todo lo dicho ya había ocurrido. La princesa no podía contradecirlo de ninguna manera. Él tenía una habilidad que podía confirmar todo lo que decía. Estaba claramente contento de que ella no pateara, como antes, y ya no podía negar que tenía razón. El marqués le extendió la mano y le dijo que le estaba dando la oportunidad de probar sus palabras. La bella sonrió maliciosamente ante el hecho de que él le ofreciera tal cosa, y agregó que simplemente debía creerle y tomar su mano. Pero todas sus intenciones son absolutamente puras. Tan pronto como ella le ordena que se vaya, en el mismo momento en que él ya no estará aquí. Pero ella no podía entender si él estaba jugando con ella. Pero si solo necesitaba tocar su mano, entonces no había nada que perder. Ella dijo, en ese caso, y en ese momento su voz se quebró. Un aura extraña, una luz extraña apareció sobre sus manos. Los ojos de Ariana se abrieron con total incredulidad ante lo que estaba sucediendo frente a ella. Un brillo increíblemente fuerte llenó la habitación. Un toque causó mucha energía, un poder increíble. Después del tacto, sus piernas no pudieron sostenerla. Sus párpados se volvieron más pesados, como si se estuviera quedando dormida. El caballero marqués la atrapó y presionó su cabeza contra su pecho para que no se cayera. En algunos casos, incluso estaba seguro de que Su Alteza querría saber la verdad. ¿Qué sucedería después de sus acciones precipitadas? Ella estaba definitivamente inconsciente. El marqués la recostó en la cama y deseó que ese fuera su último sufrimiento en su vida. Resultó que fue solo un sueño en el que de alguna manera terminó en la mazmorra del palacio. De repente, nuestra heroína se encontró en el recuerdo del marqués José. Sus ojos se abrieron y la escena comenzó. Ella quedó muy sorprendida por lo que vio frente a ella. Paredes grises, una rejilla de la que salía una luz en forma de gofres que caía al suelo de la celda, y ella, moralmente destruida. Mirándose al futuro, todavía no podía aceptar el hecho de que esto estaba sucediendo precisamente en su subconsciente. De repente, un extraño estruendo comenzó en el pasillo. La actual Ariana notó a alguien, pero a la segunda no le importó nada. El guardia informó que había traído al último invitado de la condenada Ariana, quien resultó ser el marqués. Le dijo al guardia que con eso le bastaba y que no tenía que entrar en la celda. El guardia quiso objetarle, pero una gota de sudor lo detuvo, como un nudo en la garganta. El marqués lo presionó diciéndole que le escuchara, pues estaba enojado. Pero la Ariana actual no podía creer que la última persona a la que llamó fue el marqués Joseph. Después de todo, todavía había oídos adicionales aquí que escucharon todo el ruido adicional que crearon. A ella le interesaba lo que la heroína quería comentar en aquel entonces, cuando estaba encarcelada antes de morir. Con voz entristecida, el marqués comenzó a informar sobre las muertes, que eran múltiplos de 1000. Los rebeldes, por orden de Su Alteza, debían ser exterminados. La prisionera Ariana, con la cabeza gacha, continuaba en silencio. Ni una palabra le salía. Tal era la piedra en su alma. El marqués esperaba una respuesta de ella, pero recibió el silencio que allí se producía desde hacía mucho tiempo. No había en él ningún signo de malicia o ira. Era como si un peso de dolor pesara sobre él, y no lo pudiera soportar, y cada segundo se convirtiera en una tortura para él. Se arrodilló ante ella, claramente queriendo decir algo, pero carecía de fuerzas. Aún así, él empezó. Le dijo que quería hablar con ella. Hizo una breve pausa y comenzó a hablar sobre cómo le había sugerido que huyera. ¿Pero qué obtuvo? Ella guardó silencio un rato, con la boca abierta, pero aún así se disculpó. Ariana miró su copia y la copia del marqués, quienes estaban discutiendo un tema muy importante. Resultó que él le había advertido sobre alguien con antelación para que ella desconfiara de él.
pero lo único que hizo fue ignorar sus consejos y sugerencias, lo que la llevó a esta situación. La heroína de la cicatriz repitió en voz baja que se sentía culpable y que estaba muy arrepentida de ello. Pero hoy fue cruel con ella. El marqués dijo que no iba a escuchar sus disculpas aquí, pero en realidad tenía mucho miedo del guardia que escuchaba todo. Si no estuviera allí, la habría apoyado con todas sus fuerzas. Este guardia les molesta mucho. Si estuvieran solos, derramaría toda su alma y los protegería de todo. El marqués acercó pesadamente su mano hacia ella, y ésta se movió como la rama de un árbol en el viento. Pero no podía tocarla. Quería que llegara el día en que pudiera hacerle tal promesa. El sueño terminó. Ella despertó con los ojos bien abiertos, el sudor del miedo corriendo por su rostro. Fue una verdadera pesadilla para ella. Ella se levantó con la misma brusquedad, suspirando fuerte. Estaba claramente sorprendida. El marqués había estado leyendo un libro todo este tiempo para entretenerse, pero notó que su princesa había despertado. Ella habló con la misma pesadez que su copia en el sueño, sobre lo que podría haber hecho en ese entonces para llegar a esto. Según el marqués, ella creó un baño de sangre en el palacio, mató sin piedad ni decencia, simplemente quitó la vida a la gente. Más de 1000 habitantes inocentes del imperio fueron asesinados por sus manos, que ya estaban hasta los codos en sangre. Es cierto que todo esto la condujo al resultado que logró por iniciativa propia. Al despertar de su sueño, se encontró con su mirada y recordó varias palabras que él le había dicho. Él estaba esperando con ansias su encuentro. Estas fueron las palabras que ella recordó entonces. El marqués la agarró con más fuerza de la muñeca, y ella se sorprendió mucho por esto. Su deseo era demasiado fuerte. Le rogó que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que siempre pudiera protegerla, incluso si eso significaba la muerte. Además, el apuesto hombre quería que ella escuchara cierta propuesta suya. Se hizo muchas preguntas sobre qué propuesta le esperaba, por qué él hacía todo eso por ella. El hermano marqués realmente quería ayudar a su majestad a resolver este problema, y luego sonrió sinceramente. Pero ella aún no entendía qué era lo que le hacía actuar por ella. Se había hecho esta pregunta incluso en sueños. Además, la hermana Ariana no entendía si era lo suficientemente cercana como para tener tales conversaciones con él. Él sonrió y dijo que ella definitivamente había soñado con convertirse en una gobernante destacada y, según ella, había dado en el clavo. Además, el marqués añadió que, si así lo deseaba, podría empujar a toda la familia imperial al abismo. En esta búsqueda de la corona, ella siempre podrá convertirse en emperatriz si tan solo permite que el marqués la haga feliz. A él no le importa si ella se convierte en una gobernante tirana o en una emperatriz justa. Él necesita que ella lo convierta en su peón. No había ninguna intención oculta visible en su rostro, como si fuera un verdadero ángel. Todos a su alrededor la desprecian. Todos la odian en lo más profundo de sus corazones. Y el magnífico marqués Joseph quiere convertirse en su peón. La hermana estaba de humor para un escándalo. Le pidió que la escuchara, llamándolo por su nombre en un tono especial. Ella pensó que lo había descubierto. Pensó que estaba tratando de engañarla. Así que le sugirió que buscara a alguien más tonto. El hermano dijo que tan pronto como despertó, se dio cuenta de que estaba en el pasado, que todo eso ya había sucedido. Él agarró su mano con fuerza para ganarse su confianza. De repente empezó a hablar de otro tema, de que ella quizá no lo entendía, o quizá incluso lo contrario, ya que era muy perspicaz. Su hermana quedó atónita ante su dureza. Esos toques la hicieron recordar los momentos en que allí estaba su hermano Charles, quien también la abrazó con fuerza. Pero en realidad, lo que a él le importa es que ella respire, esté viva y simplemente esté frente a él. Eso será suficiente. Frente a ella, parecía estar perdiendo la cabeza, convirtiéndose en un peligroso depredador que la devoraría. Y estaba claro que eso la asustaba. Su mirada permaneció inalterada, como si estuviera mirando una estatua que no sentía ninguna emoción. Ariana no entiende por qué él no puede apartar la mirada de ella. Su mirada la hiere mortalmente. Ella sintió algo en este hombre que estaba perdido en él. Y con cada segundo que pasaba con él, se sentía cada vez peor. La heroína lo rechazó.
Él la irritaba con todo su corazón. Ella simplemente no podía estar en la misma compañía con él. Ella le pidió que nunca más volviera a mostrar su rostro. Nunca, nunca más. El marqués permaneció allí de pie, estupefacto por lo que acababa de sucederle, pero se dio cuenta de que había perdido demasiado tiempo con ese loco. Se dio cuenta que afuera ya hacía tiempo que había oscurecido. Las estrellas pintaban el cielo con su brillo, lo que significaba que ya era hora de cenar. Todo ya había comenzado, pero ella no pudo evitar ir allí. Era demasiado tarde para renunciar a su destino, pero ella no sabe en absoluto si el futuro que predijo el marqués Joseph es real, si es un psicópata loco o alguien que quiere ayudarla. Ahora lo único que le importa es hacer frente a esta aterradora situación que la alcanzará en cualquier momento. El salón era una obra maestra de belleza, con candelabros dorados, patrones y una maravillosa vista de las estrellas de diamantes. Finalmente entró sin hacer ruido, pero la sala estaba realmente animada. Todos hablaban de alguien con especial celo. Los hermanos y hermanas estaban discutiendo nuevamente sobre alguien, pero esta vez algo la confundía, como si algo en sus palabras estuviera mal. Entonces le pareció que estaban hablando específicamente de ella, y ahora cambiaron hábilmente el tema para que ella no notara nada. Estos se comportaron exactamente de la misma manera, hablando de un hombre rico y mayor relacionado con una joven princesa de 16 años. El palacio de la familia imperial es muy duro con aquellos que no tienen la intención de hacer todo según las reglas, luchar por el trono o deshonrar el nombre de la familia. Algunos incluso son vendidos. Esta chica es solo eso. Fue vendida como una cosa, aunque antes era una princesa, pero por su inacción se convierte en una paria. Ariana piensa que es mejor ser vendida por el precio de una mujer imperial, pero no importa. Alguien se fijó en ella. Ese tipo insolente no estaba ciertamente de buen humor. Su agudo ojo notó que nuestra heroína se acercaba sigilosamente, según sus palabras, como una rata. Este fenómeno resultó ser el mismo chico deshonrado de la fiesta del té, que incluso aquí la llamó una desgracia para la familia imperial. Nuestro inteligente se dio cuenta de que Ariana no mostró su rostro, lo que significa que entendió su lugar, pero para fastidiarlo, todo sale mal. A ella no le gustó escuchar sus tonterías sobre cómo se había quedado dormida en una habitación tan lujosa. Los otros hermanos y hermanas también aportaron su granito de arena. La bella tomó una copa de champán espumoso. Definitivamente estaba tramando algo. Y así resultó que ella apuntó el vaso directamente hacia su hermano, y él tembló tan pronto como lo vio en su nariz. Era hora de reírse de él. Para fastidiarlo, le dijo que había deambulado por el salón con el propósito de encontrar a su amado hermano y tratarlo. Ella no pensó en detenerse. Alcanzó a decirle que era como un perro ocupado que esperaba a su dueño. Estuvo ya un par de veces a punto de cortarle la cabeza a esa insolente mujer, pero ella siempre resulta ser mucho más inteligente que él. Sus manos temblaban de ira y su hermana Ariana seguía bebiendo el caviar sin prestarle atención. Él se acercó y le preguntó por qué solo podía hablar en lugares seguros. Pero de repente apareció entre ellos un abanico de mujer, lo que detuvo su pelea por un segundo. Hermana Nela, aquí está. Aquí estaba lejos de su hermano. Pero tan pronto como surgió el conflicto, ella estaba allí. ¿Ya ves? Ariana no puede hablarle así a su hermano con tanta jerarquía. Nela continuó pidiéndole que no deshonrara el nombre de la familia imperial. Pero Ariana notó que su hermana comenzó a hablar mucho cuando se unió a su hermano. Luego de que la heroína terminó, le dijo a la hermana Nela que se riera silenciosamente entre la multitud como antes y que no hablara mucho, porque su boca olía a porquería. Los gritos de las chicas inmediatamente salieron de ella. ¿Cómo podía hablar así? ¿Qué tonterías estaba diciendo? Todo era culpa nuestra, Nela. De hecho, le había advertido que tuviera cuidado con su lenguaje, pero era tan descarado que era como si alguien la hubiera amordazado con un trapo. Su hermano la tranquilizó para que no cayera en las provocaciones de la heroína, pero eso sería el fin de su arrogancia, dice el príncipe. Ahora él da las condiciones de que ella debe disculparse educadamente con ellos, y todo estará bien. Pero ella afirma que no tiene la culpa del mal olor de su hermana. Nela estaba furiosa.
Su rostro rojo no quedaba oculto ni siquiera por su gran abanico. Pero el príncipe la detuvo nuevamente. Ella ya estaba harta de ellos. Pero su hermano, el príncipe, decidió que él era el jefe aquí y resolvería el problema de la arrogancia por su cuenta. Le ofreció confiscarle la mitad del presupuesto. Sí, por supuesto. Ella lo pensaba y se disculpaba como correspondía. Entonces, él lo pensaría. Este quinto príncipe es la figura más importante de la infame tercera mansión infernal. Le preguntó si se quejaría de su decisión increíblemente honesta. Pero esto no la convenció. Dijo, ¿de qué la privaría la mitad de su ya pequeño presupuesto? ¿Y qué hará? ¿Cómo actuará? Su voz temblaba. Tenía miedo de ella. Se hacía estas preguntas. Ella levantó su copa de champán y dijo que sería mejor mostrarle qué haría con ella. Ariana estaba demasiado decidida a no hacer lo mismo una segunda vez, y le vertió el vaso directamente. Nela estaba muy preocupada por su hermano, que gemía de dolor. Colocó efectivamente el vaso en la bandeja del sirviente y añadió que su hermano, el príncipe, no podía esperar que esto sucediera una segunda vez. A ella le dio pena mirarlo, porque una vez más había caído en la misma trampa y ni siquiera era capaz de reaccionar. De repente alguien interrumpió la conversación. Alguien con una voz muy familiar y unos zapatos similares. Ariana pareció comprender quién era ese extraño que la elogiaba por escándalos tan ingeniosos. Ella se giró hacia él y se dio cuenta de que el hombre insolente le había dicho en la cara que se fuera. Pero él lo negaba. El hermano se llevó la mano al pecho, diciendo que esos escándalos no valían la pena como para que ella lo dejara solo. Un ruido extraño comenzó en el pasillo. Muchas voces de personas se entrelazaron en un lío incomprensible, y esos dos volvieron a estar a la vista de todos. Ella repitió que le había advertido que no se acercara a ella. Así que, ¿qué estaba haciendo allí de nuevo? El marqués se frotó la barbilla con la mano, y dijo que no había escuchado su respuesta adecuada al hecho de que lo había expulsado. No había escuchado la razón por la que se negó a dejarlo convertirse en su caballero. Mientras tanto, la multitud de espectadores discutía sobre los héroes. No podían creer que el propio marqués Joseph se hubiera ofrecido a convertirse en su caballero, mientras otros continuaban diciendo que el muchacho quería usarla y que era bastante mediocre. El hermano y la hermana de Nela asumieron que el marqués se había ofrecido a convertirse en su caballero, y Ariana lo había rechazado. Él continuó de pie con la cabeza en alto, mientras las voces detrás de él continuaban sonando. La heroína estaba en una posición precaria. Definitivamente no quería escuchar todo esto, pero él parecía seguir comportándose de esa manera a propósito. Luego se alejó de todos y dijo que no había ninguna razón, solo necesitaban alejarse de ella. El marqués no comprendió su comportamiento y decidió acudir a ella, pero fue detenido por el principal infractor de Ariana para pedirle disculpas por su comportamiento. Continuó diciendo con cara de total satisfacción que su actitud no era aceptable para el propio marqués. En este punto, Sid comenzó a decir demasiado, que la familia imperial estaba preocupada por su comportamiento, y él mismo decidió mostrarle su lugar. Pero en este punto, el marqués lo interrumpió. Este ataque fue inesperado para él. El propio príncipe perdió la confianza con la que llegó aquí. El marqués señaló que la propia familia imperial estaba intentando enseñar algo que no sabía, y le pidió que se apartara del camino. En ese mismo momento, Ariana mira las vistas desde el balcón sola, y es evidente que está muy disgustada por tales acontecimientos. Alguien también se acercaba al balcón. El sonido de los zapatos era lo suficientemente fuerte como para no ser escuchado. Ariana habló en voz baja para que su conciencia finalmente despertara y dejara de atormentarla. Él respondió diciendo que él era simplemente un ídolo de su majestad Ariana, a quien admiraba desde hacía mucho tiempo. Pero ella no podía entenderlo. No iba a luchar por el trono, pero él continuaba acosándola. El marqués intentó responderle. Pensó que ella no le creía. Sabía que Sid le recortaría el presupuesto. Ese era exactamente el punto, pensó. Además de todo lo demás, circularán rumores sobre ella de que se atrevió a rechazar al marqués. Todo el mundo hablará de ello, y ya se están difundiendo. Agarró la mano de su Alteza y no quería soltarla bajo ninguna circunstancia. El marqués vio el futuro, por lo que debería saber mejor qué y cómo hacer.
y es precisamente por eso que quiere ayudarla. El hermano no entendía cuánto tiempo más tendría que demostrar los poderes de un adivino, o si él mismo no era apto para el papel de caballero. Si ella estaba tan preocupada por lo que decían todos esos insectos, entonces él se los dijo, y ella lo interrumpió. Ella realmente quería saber si el futuro era real. Entonces en el preciado futuro estarían tan cerca. En ese momento sus manos rompieron el contacto. Él comenzó a tartamudear en voz alta. Claramente este tema era difícil para él. Pero aquí el marqués estaba seguro de que si todo fuera como decía Madame Ariana, definitivamente se mostraría un futuro diferente. La bella quiso decir algo, pero no pudo, y el silencio reinó en el balcón solitario. Ella lo analizó. Él no podía poner una cara tan sincera para mentirle. Aún así, no se le puede creer simplemente, ya que la capacidad de ver el futuro parece ciencia ficción, como si fuera siquiera posible. De repente, se oyeron gritos de que la emperatriz había llegado para cenar, y todos la saludaron con triunfo. La emperatriz saludó a todos y se alegró de conocer a todos los que acudieron a un evento tan importante. Ariana se sorprendió de haber llegado al final. Después de todo, no en vano todos estuvieron sentados allí hasta el final. Desde fuera parecían estúpidos. Incluso la emperatriz Ana los notó y les pidió que abandonaran la terraza. Además de su amor por su hijo biológico Chris, Ana era amable con todos los miembros de la familia imperial. Por eso todavía habla incluso con Ariana, quien fue abandonada por todos. Pero aún así, su majestad quería saber si los había molestado. La heroína hizo una reverencia y le dijo que todo estaba bien, que acababan de terminar. Ana decidió bromear con ella, como si el marqués no lo creyera en absoluto, e incluso se rió. De repente se interesó en saber qué había influido para que el propio marqués viniera aquí. Le dijo todo lo que quería de Ariana, que quería convertirse en caballero, pero no nombró a su elegido. Agregó que fue rechazado casi de inmediato y la belleza fingió activamente que no tenía nada que ver con eso. Ana se rió de esto, pero agregó que él era de una familia famosa. Ella empezó a adivinar que aquel niño era muy valiente al rechazar a una persona tan importante. El marqués continuó sonriéndole, pero Ariana no podía entender qué estaba planeando ese tonto. Pero ella no iba a interferir en los asuntos de un hombre y una mujer, ya que consideraba que estaba mal. Bueno, ella era una mujer muy inteligente. Después se despidió de ellos y le deseó suerte a José Marqués, con quien lo rechazaba. En un momento en que nadie los oyó, añadió que incluso la propia emperatriz lo había dicho. Al perseguirla, intentó sacarle un acuerdo de que lo elegiría a él y solo a él. El marqués quería con todas sus fuerzas que ella se sentara en el trono y fuera siempre feliz, que su vida estuviera siempre llena de colores. Pero ella le repitió una y otra vez que no tomaría el trono. Ese lugar ya no era su objetivo. La sexta princesa, Madonna, fue una de las pocas que se comunicaron con Ariana. Pero ella sola no podía creer que rechazara al marqués. Ella dijo que si ella estuviera en su lugar, definitivamente aceptaría, ya que este tipo de ofertas pueden ocurrir una vez en la vida. Ariana no quiso charlar con ella y le pidió que fuera directo al grano, porque Madonna no estaba allí sin motivo alguno. Ella notó lo fría que se había vuelto su hermana Ariana, y lo dijo con un profundo suspiro. La sexta princesa esperaba que Ariana supiera por qué estaba allí, ya que resultó que traía cartas de Chris, quien la trajo a este piso. Chris era medio hermano de Madonna. No es de extrañar que ocupen lugares tan altos en el ranking. Tan pronto como Sor Madonna le entregó la carta, la rompió en pedazos. No le trajo nada bueno y está claro que nunca las leyó. La sexta princesa se sorprendió de no haber leído nunca sus cartas, pero respondió que eso no afectaría de ninguna manera la reputación de su hermano. Pero es cierto, Ariana fue muy sarcástica. A Madonna se le podía entender. Así se gana la vida. Llegó el momento de decir adiós. La princesa dijo que seguiría su propio camino y que se volverían a ver. Ariana se fijó en el regalo que le habían dejado. Contenía galletas, las cuales siempre dejaba en honor a la compasión. De repente sintió mucha curiosidad por saber qué le habría hecho a Chris y a Madonna en el futuro, si los habría matado. En su opinión, definitivamente había matado a Chris, pero no estaba tan segura del segundo. Sí, definitivamente lo mataría. Sin dudarlo, no puede haber otro resultado. Solo la muerte de este sinvergüenza.
Pasó un tiempo, y Nuestra Señora Ariana decidió salir a la naturaleza para tomar un descanso de tanto dorado y grandeza. Ella estaba sentada muy pensativa, como si estuviera discutiendo algo muy importante en su cabeza. Había tantas cosas sucediendo en su cabeza, como agua en el océano. Ella no podía comprender si era cierto que a los ojos de la Virgen, ella parecía tan estúpida como para rechazar a un hombre como el marqués. Por supuesto, el único que sufrirá pérdidas en su trato será el marqués. Pero esto es precisamente lo que lo hace muy extraño. Ella sabía mejor que nadie que en el mundo no hay devoción sincera. Todos a su alrededor mienten. Al principio dicen una cosa, pero en persona es completamente diferente. Pero en ese momento sintió algo extraño. En ese momento cuando él habló con una expresión tan sincera en su rostro, que le mostraba un futuro diferente. Si dice la verdad, entonces debería pensar en cómo podría convertirse en emperatriz. ¿Qué la motivó tanto? Alguien con una voz familiar llamó nuevamente a nuestra heroína, y ella se sorprendió mucho. Era el marqués. Se preguntaba por qué su princesa estaba sentada con cara tan pensativa. Pero ella insinuó que era su culpa por pensar constantemente en algo. Él se alegra de que ella piense en él tan a menudo. Simplemente sonríe por ello. Pero la heroína no está contenta con su comportamiento. Ella preguntó qué había atraído a nuestro marqués hasta allí. Él sabía de antemano que ella tendría otro evento con su familia. Ariana le preguntó qué tenía él que ver con eso, y él realmente quería llevarla allí. Pero ella se negó de todas las maneras. Le recordó que su carruaje era mucho más rápido, y también había preparado unas deliciosas galletas. El marqués hizo una mueca patética al pensar que tendría que ir solo con un buen carruaje y comer galletas. Luego saltó de su asiento. Un momento después, sonrió radiante y aceptó de inmediato una porción de deliciosas galletas. El marqués Joseph se ofreció a llevarla a casa. Él, como un caballero, le extendió la mano para ayudarla, y ella dijo que se iba porque podría llegar tarde. Pero el marqués lo entendía todo. El carruaje avanzaba rápidamente por las calles soleadas. Las calles estaban bastante animadas y ruidosas. No es casualidad que esta sea la capital. Mientras tanto, en el carruaje, durante los últimos 10 años, se había dado cuenta de que ninguna cantidad de orgullo podía satisfacer el hambre. Ella comió felizmente el dulce pastel del marqués, y él agregó que estaba muy contento de que le gustara el dulce. Pero él estaba molesto porque su propuesta no le gustaba, al igual que las galletas, y agregó que, habiéndose convertido en caballero, fácilmente se convertiría en emperatriz. Ella se rió de él porque estaba muy seguro de sus palabras. Pero su respuesta siempre fue obvia, dice. El hermano dijo con decepción que su interlocutora, por supuesto, lo rechazaría, pero ella lo confirmó. Comenzó a recordarle nuevamente la confianza que creía que ella no tenía. Pero ese no era el punto en absoluto. Anteriormente, ella siempre quiso lograr muchas cosas y tenía motivos para envidiar a los demás. Pero solo una cosa cambió toda su vida. Pero esto fue que todo desapareció en un momento. Ya no quedaron seres queridos que pudieran abrazarme contra su pecho en los momentos difíciles. Todo se le escapó de las manos. Los hermanos y hermanas de la familia imperial se alejaron de ella instantáneamente. El emperador no necesita a aquellos que no pueden ser utilizados. Ella solo tiene un deseo: alejarse de allí lo más lejos posible y no regresar jamás. Pero cuando dijo que eso era una completa tontería, ella se quedó paralizada, porque no hay nada más estúpido que huir del imperio. El marqués le preguntó si una persona que anteriormente había pertenecido a la familia imperial podía vivir una vida normal. Conociendo a su familia, debió saber que después de escapar sería arrestada nuevamente por traición. En su cabeza ella decía que él decía demasiadas cosas innecesarias y a veces hasta irritantes. El carruaje se detuvo. El marqués supuso que probablemente ya habían llegado, por lo que pudieron bajar. Ella parecía deprimente, no estaba de humor, pero él solo le deseaba lo mejor. Agregó también que huir no es una solución al problema, y que todo lo puede percibir como una advertencia. Ella entró al salón de la habitación, donde sonaba una música alegre que hacía vibrar a la multitud. Aquí, en su opinión, había una atmósfera caótica, como si todo estuviera cambiando de buen tono a malo.
Lo extraño fue que en las mesas que habían sido utilizadas para el postre, había platos sucios. Y entonces apareció nuestro Cid. Resulta que estaba esperando con impaciencia la llegada de la princesa durmiente, que llegaba tarde otra vez. Su aparición es tan obvia para la heroína que ya está cansada. Y el príncipe solo dice que nadie la esperaba, y todos comieron. Nela, como siempre, murmuraba algo en su abanico. Pero ahora se le oía decir algo. Claro que intentaba reírse de ella. Pero Ariana fue mucho más inteligente y no prestó atención, sino que, por el contrario, pidió sentarse en la mesa de una señora, lo que enfureció a nuestra Nela. Ella, sosteniendo un abanico, consideró que era demasiado vulgar caminar con alguien que no fuera considerado un caballero o un esposo. Estaba aludiendo al marqués. Nela continuó diciendo algo, pero ya no era tan importante. Ariana estaba inmersa en el increíble aroma del té, pero de repente la taza empezó a brillar. Nada estaba claro. Algo se había mezclado allí. Ariana también notó ese brillo extraño. Simplemente lo vio. Pareció sentir ese poder. Alguien le dijo a Nela que la ignorara y bebiera un té relajante. Pero de repente hubo un chasquido de dedos. Ariana estaba planeando algo muy malo con su poder. Increíblemente, la taza de Nela de repente estalló en pedazos, y ella se quedó congelada en el lugar con una mueca aterradora, como si le hubieran apuntado con un arma. Todos inmediatamente comenzaron a quejarse por esto. Nela solo estaba interesada en el nuevo vestido que compró, y Ariana se dio cuenta de que había recibido la más mínima parte de su poder. Cid inmediatamente corrió hacia ella y golpeó sus manos sobre la mesa, cuando se dio cuenta de que su poder podría regresar. Él estaba muy enojado con ella, porque anteriormente le había advertido que tuviera más cuidado, y ahora ella usaba la fuerza contra su hermana. Ella se estaba cansando de su presencia allí, ya que charlaba y hablaba demasiado. Cada palabra que decía la heroína enfurecía a Cid, pero ella continuó diciendo que ni siquiera su hermano podía comprarle un vestido a su hermana con el presupuesto confiscado. La bella levantó la mano y dijo que en medio de la tercera mansión, él era el que tenía más poder, pero le echó todos los problemas a ella. Dijo que sabía que su habilidad estaba volviendo un poco, pero de repente alguien lo llamó. Fue el marqués quien bromeó con Cid, diciéndole que el té verde no funcionaba y no ayudaba al príncipe. Cid le pidió al extraño que no interfiriera en los asuntos familiares y se ofreció a vigilar el restaurante. El marqués sintió que podía decirle lo mismo. Al fin y al cabo, es su restaurante y tiene derecho a intervenir en la conversación. Y además tiene que pagar el alquiler si quiere seguir charlando. Y decidió disculparse con la princesa herida. Después de todo, fue su culpa que guardara tazas frágiles aquí. El marqués es responsable de los daños que sufrieron por culpa de su vajilla, razón precisamente por la que sacó cierta botella. Era una botella de lágrimas de dragón, que no dejarían rastro en la piel de la belleza y no dejarían cicatriz. Todo alrededor de Nela brillaba. Ella estaba muy avergonzada, porque el marqués era demasiado encantador. Ella todavía estaba sonrojada, y no podía recobrar el sentido ante su mirada clara. Pero el propio marqués solo quería ayudarla. Cid estaba a punto de gritarle a Joseph Marquis por actuar como un caballero cuando aún no lo era. Por la ira, no se atrevió a pagar el enfrentamiento, y decidió salir corriendo del restaurante, llamando a Nela, que aún no había entrado en razón. José se ofreció a acompañarla hasta Su Alteza Ariana, ya que era hora de partir, y ella aceptó la oferta. Mientras caminaban hacia la salida, la chica los cubrió con su mirada y era claro que quería decir algo, pero no pudo. Pero resultó que estaba cenando y entonces pudo reconocer al marqués. ¿Qué podría significar esto? Ariana y el marqués viajaron en un carruaje por calles ruidosas. Por primera vez, nuestra heroína elogió a su hermano rico. Todos estaban discutiendo algo. En general, todo parecía soleado y colorido. Él le pidió que lo contactara si algo repentinamente ocurría, que él resolvería todos los problemas para ella. Ella permaneció en silencio, pero aún así no iba a cambiar su decisión, lo que molestó un poco al futuro caballero. Ella dice que, incluso si acepta convertirlo en caballero, ella es un hazmerreír común y corriente, y que él mismo debería saber lo que hacen los amigos de los hazmerreír. Pero él no lo negó. Se puso la mano sobre el corazón, diciendo que nunca se arrepentiría de su decisión.
Maldita sea. Todavía no se ha rendido. Por más que le advertí. ¿Qué más debería hacer?, dijo Ariana entrando en la habitación. Pero de repente alguien desde adelante la llamó. ¿Pero quién podría haber acudido a la heroína en un momento así? Vaya, es esa chica del restaurante y cena del marqués. Su nombre era Alana, la 16ª princesa. ¿Pero qué necesita aquí? Cuando vio a la heroína, se puso muy nerviosa, se frotó las manos y dijo que quería hablar de algo. Estaba muy interesada en saber si Nuestra Señora había tomado a la marquesa como su caballero. Ariana ni siquiera podía imaginar cómo a esta chica se le pudo ocurrir esa idea, pero cuando lo recordó, se dio cuenta de que era fácil de adivinar. Tras las palabras de su hermana, Alana sonrió radiante. Resultó que había habido un malentendido de su parte, lo que la hizo más feliz. Entonces, Sor Ariana no tiene nada que ver con el marqués, confirmó la bella. Y no tenía nada en absoluto. Ella sabía desde el principio que el marqués nunca sería digno de una hermana tan hermosa, pero pudo cobrar coraje gracias a Ariana. Ariana no estaba contenta con todas estas palabras. Intentó detener a Alana, pero ella casi desapareció de la alegría y le deseó un buen descanso. Después de la conversación, ya no quedó claro si esa chica realmente había venido a preguntar sobre eso, y ya no importaba. Ariana dijo que quería descansar, ya que mañana necesitaba visitar a Charles, su difunto hermano. Llegó el día y nuestra heroína, vestida de negro, caminó de mala gana hacia la tumba de su hermano para honrarlo. Durante el tiempo que no había visitado las tumbas, todo había sido arrastrado por la lluvia, y ella no podía creer que esto no hubiera sido organizado de alguna manera. No es que sintiera lástima por él, es solo que algo la molestaba. Quería vigilar la lápida. Nunca había visitado la tumba de su madre, y era poco probable que lo hiciera. En realidad, ya no puede ser tan sentimental. Es demasiado difícil para ella. De repente, una voz se escuchó detrás de ella, claramente llamando a Ariana. Pero, ¿quién la había asustado tanto? Increíblemente, el propio Chris vino a visitar a alguien. El enemigo jurado de nuestra heroína llamó su atención. Ella estaba irritada por su apariencia, ya que no podía soportar su cara descarada que venía aquí, dijo Ariana. Pero Chris solo estaba contento de verla. La heroína le preguntaba constantemente por qué había venido allí, por qué nadie más que ella. Y él respondía que simplemente había decidido honrar la memoria. Ella estaba enojada con él porque se atrevió a venir aquí cuando él mismo lo había matado. Ariana seguía pensando que él nunca había venido aquí antes. Entonces, ¿por qué quería venir? No es que su hermana estuviera enojada con él. Ella quería cortarle la cabeza por atreverse a reírse no solo de ella, sino también del difunto. De repente la detuvo y le preguntó por qué no había leído ni una sola carta suya. Ella no se dirigió a él con buenas intenciones. Ni siquiera pensó en leer las cartas de quien mató a su hermano, quien le quitó literalmente todo lo que tenía. La princesa Ariana estaba realmente enojada, ya que estaba cansada de ver a este hipócrita que se pone máscaras frente a los muertos. Chris se levantó y se rió un poco de sus palabras, como si quisiera hacerle entender, o mejor dicho, según él, ella no entendía nada. Él dijo que no era culpable de la muerte de Charles. En ese momento todo se congeló. El viento amainó. La hierba no se meció con el viento. El que ella culpó dice que él no estuvo involucrado en nada malo. Finalmente dejó de gritarle, pero este encuentro le dio motivos para más preguntas sobre lo que estaba hablando este bastardo. Sacó un papel del bolsillo. ¿Podrían ser cartas similares a las que le había enviado antes? Al parecer, él siempre intentaba hacerle llegar sus cartas a través de Madonna, pero Ariana las rompía en cuanto las recibía. Lo que dijo la impactó. Su corazón dejó de latir por un segundo. Esa carta en su mano y las otras cartas que estaban rotas, todas eran de Charles dirigidas a Ariana. Le tomó solo un segundo arrebatarle la carta de las manos a Chris, lo que ocurrió con un fuerte golpe. Sus manos temblaban bajo la presión de su alma. No entendía por qué ese hombre insolente hacía eso. ¿Con qué propósito? Si estaba mintiendo o si se trataba de una carta genuina de Charles. Chris dijo que esta es su última carta y que será necesario leerla. Esta vez le pidió seriamente que leyera la carta lo más atentamente posible,
para que pudiera captar todas las palabras de su hermano. Ella sostenía en sus manos con inquietud la carta, que estaba dirigida a su hermana pequeña, Ariana, la hermana pequeña de Charles. Le escribió lo agradecido que estaba por sus esfuerzos, por el hecho de que pudieran vivir en el Palacio Imperial, por el hecho de que ella hiciera todo diligentemente por ellos. Él, como nadie, sabía que su talento y sus habilidades eran insuperables. Mientras ella estudiaba y vivía en condiciones de constante competencia con herederos más prometedores, Carlos siempre vigilaba en secreto a la más joven. Por mucho que quisiera correr hacia ella, la miraba y la admiraba para no interferir. Pero algún día no se saldrá con la suya. En el castillo era presa fácil para los demás. No le dejaban entrar en ningún sitio porque no era el sucesor. Sus mayores siempre lo agarraban del cuello y le gritaban, pero él no podía acercarse a su hermana porque no lo dejaban. Fue entonces cuando conoció a Chris, quien resultó ser un buen amigo que lo protegió de los ataques. Él era el único que consideraba sus problemas como algo serio, y siempre discutían cómo mantener la posición de Ariana. Pero él no podía hacer nada por ella, ya que él desempeñaba el papel de lastre. Aunque Chris estaba en contra, Charles aún así decidió distanciarse de ella. No era tan duro como para hacer que su hermana se alejara de él por un largo tiempo, pero en otros aspectos solo le causaba más dolor, y la hacía sentir incluso más que sola. Esta fue su última propuesta. Le pidió que nunca más la olvidara, pero también le agradeció por intentarlo por él y su madre. Quería cuidarla desde detrás de la sombra por su propio bien. Después de estas palabras, rompió la carta en pequeños pedazos sin ningún remordimiento. Ella entendió que era su letra, la letra de su hermano. Todos sus hábitos estaban notados en las notas. Nadie podrá explicarle a Ariana por qué le hizo eso. ¿Qué necesitaba hacer? ¿Qué habría querido exactamente Charles cuando la abrazó tan fuerte? Ella estaba más triste que nunca. Una ira increíble se apoderó de ella y preguntó quién había matado a su hermano. ¿Quién se había atrevido a interferir en su vida? Chris dijo que su enojo sería inútil, excepto para gritar y enfurecerse, preguntando quién lo mató. Se acercó y le dijo que antes de ir a buscar al culpable, debía reunir fuerzas para contraatacar, y que la búsqueda era el siguiente paso. Pero todavía tenía un par de preguntas. No fue coincidencia que se acercara a Chris con una cara tan triste. Ella no podía entender por qué él había dicho algunas palabras el día del juicio, pero resultó que estaba del lado de Charles. Entonces habló con cierto odio, como si a pesar de todos sus esfuerzos le hubieran arrancado las alas. El príncipe se rascó la cabeza y dijo que era una razón para motivarla, para que tuviera una razón para seguir adelante y vengarse de todos los que la rodeaban. Después, se dio cuenta de que ese método no había funcionado, y se lo recordó a Charles, que estaba acostado cerca. Pero este no respondió, y Chris agregó que ayudaría a buscar a ese bastardo que mató al hermano de Ariana. Su encuentro despertó aún más preguntas en su cabeza. No podía creer que todos estos años él la tratara tan mal solo por esta razón. Durante todos estos años estuvo enojada con quien mató a su hermano, pero ella consideró que Chris era el asesino, y aquí él no es culpable en absoluto. Ariana estaba furiosa porque estaba enojada, y odiaba a un hombre que no era del todo culpable. Entonces, ¿quién era este criminal? ¿Quién fue el ganador cuando la sacó del juego por el trono? Definitivamente fue alguien de la familia. ¿Quién diablos era él, que mató a su hermano? ¿Quién se atrevió a apuñalarlo por la espalda? Se preguntó Ariana furiosa. Sus manos temblaban. No podía ver nada frente a ella. Había demasiados sospechosos. De repente, de la nada, apareció el marqués, quien llevaba mucho tiempo gritándole a la dama. Pero ella solo estaba flotando en sus pensamientos. Ella se sorprendió mucho de que él apareciera aquí, y vacilante dijo su nombre. Él tomó su mano con firmeza, diciéndole que estaría muy contento de ser él la razón de su tortura. Pero no. La heroína apretó el puño con tanta fuerza que se creó una cicatriz gigante en la mano, lo que hizo que el marqués le pidiera que no volviera a lastimarse de esa manera. Ariana le preguntó si estaba cansado de acudir constantemente a una chica que no quería tener nada que ver con él. Inmediatamente pensó que a ella no le gustaría la respuesta, ya que estaría más feliz de esperar su consentimiento. Estas palabras la impactaron.
Él le hace juramento de que no necesita a ninguna muchacha, que solo una dama es la dama de su corazón, y esta es nuestra heroína. Pero ella no sabe si puede confiar en él. Es desconfiado, testarudo. No mira a nadie más que a ella, y además dice que definitivamente la convertirá en emperatriz. Si ella lo acepta como caballero hoy, él declara que será muy útil a su Alteza. Él le apretó la mano aún más fuerte, y le dijo que haría todo por ella. ¿Qué diría ella? Y ella pensó, si esta es la única oportunidad, entonces. Y ella finalmente aceptó. Fue capaz de dominarlo. A partir de ese momento, el hermano marqués podría convertirse en caballero. Después de estas palabras, agarró al sinvergüenza por el cuello, diciendo en su cabeza que estaba atrapado. Para ella, fue una oportunidad dada por Dios o por la mano del diablo, pero ya no podía renunciar a todo. Dijo con cara llena de locura que se convertiría en su caballero. Lo usaría y terminaría su venganza. Pero debe prepararse para la vergüenza. El camino desde la vergüenza de la familia imperial hasta la emperatriz del imperio será difícil, por así decirlo. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ahora había sido elegido por su amante y no tenía dónde huir de ella. Él simplemente comenzó a reír a carcajadas, como si hubiera perdido la cabeza por sus palabras. De todos modos, se arrodilló ante ella y le dijo que su señora tenía toda la razón. Después de estas palabras, el marqués besó con gran fervor la herida de la bella. Él dijo que le daría todo lo que tenía, pero ella tenía que aplastar a todos y llegar a la cima. El hermano marqués está infinitamente contento de poder servir a su Alteza Ariana. A partir de ahora debería dejar de ser tan insolente. Le dijo estas condiciones y apartó la mano, y advirtió que esta era la última advertencia. Después de otro error similar, ya no estaría con él. Ahora solo faltaba tomar el juramento de caballero para que todo fuera oficial, y no solo palabras.